y acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia. Acérquese confiadamente al Rey, a Él que es maravilloso para siempre. Acérquese hoy y dígale: Señor, aquí estoy, dándote gracias, levantando mis brazos a ti, Señor, en honor a tu nombre, Señor. Porque gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Bendiga a Dios y dígale: Señor, te bendigo. Levanto mis brazos para bendecirte, para exaltarte, glorificarte, para decirte que solo tú eres mi Dios. Gracias porque cuando miro, Señor, de los cielos, no son mis manos, Señor, las que se llenan de gracia, sino que es tu clamor, tu amor, Señor, porque sé que tú hiciste todo, Señor, el cielo y la tierra, porque tu magnificencia estuvo en todo, Señor, y todo lo has hecho con amor eterno. Todo lo has formado, Señor, a través del amor, porque tú nos has amado, Señor. Ahora bendiga al Señor y dígale: gracias, Padre, por este maravilloso tiempo. Y oremos por nuestra casa, como lo hacemos todos los días. Ore porque hoy iremos y veremos la gloria de Dios. Dígale: Señor, hoy oro por mi casa. Hoy oro porque sé que el Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas. Hoy estoy orando por mi casa porque sé que el Espíritu Santo trabaja en este lugar. Casa de oración, puerta del cielo. Porque tu palabra lo ha dicho, Señor. Porque mi casa es casa de oración. Porque mi casa, Señor, te servirá a ti. Porque mi casa, Señor, todos los que habitan en ella y todos los que hacen parte de mi heredad, Señor, te serviremos. Por eso glorifique a Dios y diga: Señor, hoy te pido que declares a mi familia para ti, siervos tuyos, señores tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el poder y la gloria, Señor. Porque tú serás Señor de nosotros. Seremos tus siervos, Señor. Seremos esos hombres y mujeres que damos y hablamos de ti, Señor. Bendito y bendito eres tú, Señor, porque nos has amado y has amado a nuestra familia, aún al incrédulo, aún aquel que no tiene en ese corazón hoy, Señor, tu nombre. Pero sabemos que hoy esta oración trasciende y sabemos que ese corazón será transformado para ti. Sabemos, Señor, que tú les llamarás también a este glorioso ejército tuyo, Señor. Bendito, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este tiempo devocional Vida para el Día. Recuerde, somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Hoy es nuestro séptimo día de ayuno, preparando pues para este séptimo día que iniciamos el día de ayer a las 6 de la tarde. En este séptimo día recuerde que estamos quitando todas las cargas, el oprobio, estamos quitando todo aquello que nos separa, que aprendamos a compartir el pan con el hambriento. El ayuno verdadero, entonces quita mis cargas, mi inequidad, quita que esa soberbia en mi corazón, quita ese yugo que yo tengo, Señor, que me hace muchas veces ser indolente ante la necesidad de los demás. Y entonces pidámosle a Dios para que nos fortalezca y nos dé un corazón dadivoso y bondadoso. En el día de hoy, entonces, en nuestra serie Bajo la presencia de Dios, continuaremos con lo que habíamos empezado ayer. Recuerden que el día de ayer hablábamos de algo muy importante. Los milagros no aumentan la fe, pero la fe sí aumenta los milagros. La fe entonces nos lleva a que creamos más, a que esos milagros se vean, a que le podamos decir entonces a la montaña: muévase, y la montaña se moverá. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. A medida que todos los días escuchamos esa palabra, la leemos, la escudriñamos, la estudiamos, la meditamos y la memorizamos, vamos a tener más fe. Los milagros son la consecuencia de la fe que tenemos. Entre más fe tenga usted, mucho más milagros va a haber. Va a sentir que Dios se mueve con poder. El Señor tenía fe. Cuando le dijo a Lázaro, Él le dijo: Lázaro, levántate y camina. Y Lázaro caminó. Pero también dijo: Señor, gracias por escuchar mi oración, y no lo digo por mí, porque sé que siempre me escuchas, sino por todos estos que están atrás, porque son incrédulos. Entonces, no vemos los milagros muchas veces por la incredulidad de nuestro corazón. Vamos entonces a continuar con el libro de Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 21.
Dice entonces la palabra del Señor. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y vinieron pues a Jerusalén y entraron y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían paloma. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y lo buscaban como para matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, vamos a ver dos conceptos. Ayer vimos el primer concepto, y era cuando nuestro corazón se ha puesto sin fe, un corazón que se ha vuelto estéril, que no podía o no puede ver el fruto de Dios. Hoy entendemos algo, y es en este pasaje de Marcos, ¿sí? La fe se ha convertido muchas veces en algo momentáneo. Quiere decir, si yo le pregunto a usted y le digo: ¿usted cree?, usted me va a decir a mí que sí. Pero del hecho de decirlo al vivirlo hay una gran diferencia. ¿Y qué es lo que tenemos que entender acá? La fe no se vive cuando yo lo digo. La fe se vive en el momento de la angustia, en el momento de la situación. Tener fe cuando todo está bien es fácil. Es lo más maravilloso. Tener fe cuando todo anda bien, te recuerdo, es fácil. Pero cuando vemos esas circunstancias, cuando vemos los problemas, cuando vemos todas esas angustias que podemos padecer, el tema de la fe se convierte en otra cosa. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que la fe no te falte. Pero el Señor le dijo a Pedro algo muy sencillo: tu fe te puede faltar en el momento de que el diablo venga a zarandear. La fe nos puede faltar en el momento que nosotros seamos zarandeados. Yo siempre lo he dicho: desde el momento que usted recibió a Cristo, que usted dejó su vida del mundo, de la carne y del diablo, para convertirse a una vida con Cristo, usted se volvió objetivo militar del enemigo. Por eso él está como león rugiente, esperando para devorarte. Y va a hacer muchas cosas para que tú caigas. Va a hacer muchas cosas para que nosotros dejemos de adorar a Dios. Entonces nos va a llenar nuestro corazón de cantidad de cosas: razonamientos, hostilidad, culpas, pereza, egoísmo, bueno, cantidad de cosas que se va a inventar para que usted y yo nos alejemos de Dios. Pero eso es normal. ¿Por qué? Porque en una guerra el enemigo siempre va a querer atacar, el contrincante. Y recuérdelo siempre, su contrincante es ¿quién? El diablo. Él es el acusador. Él siempre va a estar atento a todos tus movimientos. Desde el mismo día que usted recibió a Cristo, Él empezó a estudiarte. Él empezó a admirarte.
¿Para qué? No para que él no se sentía orgulloso, no te admira porque eres orgulloso, no. Él te está analizando cuál es el punto débil de nosotros, cuál es nuestro talón de Aquiles, porque por allí entonces nos va a empezar a atacar. ¿Cuál es nuestra debilidad? Miremos entonces lo que nos enseña la higuera. Jesús les quiso decir con todo esto que la fe de hoy es una fe sin contenido. Hace más de 2000 años lo escribió el Señor. Quiere decir, si yo no estoy bajo la presencia de Dios, mi fe no tiene contenido, no tiene sentido. Usted, por ejemplo, ¿qué tal que usted fuera a leer un libro y cuando lo abriera todas sus páginas fueran en blanco? Sería un libro sin valor. Lo mismo pasa con la fe. Entonces, esa fe que no tiene contenido, los milagros no se dan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos buscando, les repito, milagros. Quiere decir, como no tengo milagros en mi vida, tampoco impactamos en la sociedad con el nombre de Dios. Somos indiferentes a los demás con sus necesidades. Y todo se debe porque nos falta fe. Yo no soy capaz de hablar. No soy capaz de mostrarle al Señor y decirle, mire, hablar de mi Señor y decir, yo tengo un Señor justo, bueno, misericordioso. No. ¿Por qué? Porque no tengo fe. ¿Qué pasa con esa higuera? Hablamos de dos sucesos. Uno, el templo, y dos, la higuera. Pero están unidos. ¿Sí? Están unidos. No son diferentes el uno al otro. ¿Qué es lo que pasa? El uno es la maldición de la higuera. En el segundo suceso, o segundo pasaje, es el templo un negocio. ¿Y qué se debe o qué vamos a estudiar de eso? Miren, vamos a ver el primero, la higuera. La higuera es una parábola, ¿sí? Esa parábola escenificada, vinculada con la limpieza del templo. Ahora, recuerde que usted y yo somos el templo del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. Y nos tenemos que preparar o pensar cómo está nuestro templo para el Espíritu de Dios. La higuera se veía prometedora, tenía hojas verdes. La higuera entonces debe de tener fruto. Hay algo acá. ¿Por qué la higuera no tenía fruto? Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué el Señor maldijo una higuera? Porque no tenía fruto. ¿Por qué Jesús lo hace? Recuerde que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, toman hojas de higuera para hacerse los delantales, para cubrirse en el pecado, para cubrirse que a partir de ese momento ellos perdieron esa gracia delante de Dios, ellos perdieron el respeto por Dios. Ya sintieron vergüenza y necesitaban cubrirla y tomaron hojas de higuera. Entonces, ¿qué pasó con esa higuera? Mire, no nos cabe en la cabeza que el Señor haya maldecido una higuera por no tener frutos, ¿sí? Pero cuando lo vemos desde la parte doctrinal, es una enseñanza muy profunda. Cristo no maldice la higuera porque no tuviera fruto. Él sabía, ¿sí?, que no era tiempo de higos. Recuerde, la higuera da 2 veces frutos al año. En una da higos y en la otra da brevas. Los higos son frutos secundarios después de que da las brevas, aproximadamente en el tiempo de agosto-septiembre. Este fruto es comestible, ¿sí? Las brevas, el primer fruto del año, lo produce ¿qué? También es la higuera lo da como en marzo, más o menos, esas brevas. ¿Qué miró el Señor de esa mata? ¿Qué miró el Señor de esa higuera? Una higuera con hojas verdes es una planta engañosa porque no estaba en tiempo de dar fruto. Tenga en cuenta que la parábola del Señor las usa para hacer unas comparaciones. Ahora,
necesitamos saber el Señor qué estaba comparando con esa higuera. Porque esa higuera tenía hojas verdes, no era tiempo de higos, no era tiempo de brevas. Y tenía hojas. Esa higuera representa al cristiano de hoy. Se ve fortalecido en la fe. Se ve que usted le pregunta, sí, yo creo en el Señor. Es que mi Dios es el primero. Es que yo salgo revestido de Dios. Es que yo estoy con Dios. Pero en el momento de la circunstancia, empezamos. Esta maldita vida, esta circunstancia, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que mire por qué Dios me manda esto a mí. Eso fue la higuera. Estaba revestida de hojas verdes. Se veía que fuera a tener fruto, pero era engañosa. Como cristianos nos tenemos que preguntar eso. ¿Cómo estoy con la fe? ¿Será que estoy teniendo una fe engañosa? ¿Será que cuando viene una dificultad entonces yo caigo? Yo entro en estado de depresión, yo entro en angustia, yo entro en temor, yo entro en miedo. Y es que mi confianza no está puesta en el Señor, sino en los tesoros de la vida. ¿Será que es que mi matrimonio no está fundamentado sobre la roca, sino sobre mis lomos, sobre mis fuerzas? ¿Será que es que la salud está fundamentada en mi capacidad de hacer ejercicio y alimentarme sanamente? ¿O la tengo fundamentada en el verdadero fundamento, en Cristo Jesús? ¿Cómo está mi fe hoy? ¿Estoy lleno de hojas verdes pero no tengo fruto? Entonces la gente me ve y me dice, uy, yo quisiera tener la fe de ese varón, pero ¿realmente esa fe la tengo? ¿Realmente estoy viviendo eso que estoy aparentando? ¿O qué pasa cuando viene ese momento de la angustia? Mejor dicho, tenemos una fe superficial. La higuera de lejos se veía resplandeciente. La higuera pareciere que tuviera higos. Ya había tenido brevas, pareciera que tuviera higos. Encontrar algo para comer allí. Sus hojas eran frondosas. No estaba en tiempo de cosecha. ¿Por qué quería engañar? ¿Por qué quería entonces que la vieran como una planta presuntuosa que daba buenos frutos pero no tenía? Esas palabras ásperas de Jesús se podían aplicar entonces a nosotros. Parecemos cristianos fructíferos, pero que realmente no lo somos. Realmente somos estériles espiritualmente. Recuerde, un corazón estéril. Cuando vemos a Sarai, la esposa de Abraham, su corazón estaba también estéril porque no creyó en la promesa de Dios. ¿Cuántas veces no hemos creído en esa promesa de Dios? No hemos creído en que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos creído que Dios nos sustenta con toda verdad? No hemos creído que Dios tiene el control de nuestra vida. No importa lo que usted y yo estemos pasando. Hemos caído y nos falta fe. Entonces, la higuera también nos da una enseñanza y es la apariencia. Aquellos que muchos guardamos y no damos fruto. Aquellos que muchos somos engañados. Así que, dígale hoy a Dios cómo estoy dando ese fruto. También podemos ver qué representa la higuera. También representa a aquellos involucrados, aquellos hijos de Dios que son de una apariencia firme y constante, pero a la hora de la tribulación están débiles, no están fundamentados en la palabra del Señor, no han tomado y no han llenado su corazón de la verdad de Dios.
Recuérdelo, siempre se lo digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice nuestro Señor Jesús. Y esta higuera estaba llena de no buenos frutos. Era engañosa. Y cuando el corazón es engañoso, de eso habla mi boca. El corazón engañoso nos lleva a confundirnos, nos lleva a ser débiles en la tribulación. Podemos caer fácilmente. También representa los discípulos que su vida espiritual es muy buena, pero no llevan fruto. Quiere decir, somos personas que tenemos una muy buena comunión con Dios, que buscamos de Dios, tenemos intimidad con Dios, pero no llevamos fruto. Quiere decir, no compartimos ese nombre de Cristo. No compartimos en que tenemos el mandamiento de Mateo 28, del 18 al 20. Y hacer discípulos a todas las naciones. Se nos olvida que nuestra familia puede ser ganada por nosotros. Se nos olvida que el vecino puede ser ganado por mi testimonio, por mis palabras. Así que la higuera hoy está representando todo esto. Todos esos personajes que muchas veces estamos viviendo nosotros como cristianos. Cada día y cada momento no podemos ser como la higuera. Tenemos que ser un árbol que dé buen fruto. Recuerde lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo, y aún en la sequía su hoja no caerá. ¿Sí? Hay que entender esto, que nosotros ya somos bienaventurados, y que estar bajo la presencia de Dios nos debe llevar a tener testimonio, pero también a hablar de Él. Que estar bajo la presencia de Dios nos debe llevar a que seamos esos árboles frondosos que estamos tomando agua del arroyo, agua del río. Así que dígale hoy a Dios, vamos a orar. Amado Dios, gracias. Señor, si yo soy esta higuera engañosa, Señor, transfórmame mi corazón. Permíteme hoy ser ese árbol frondoso, sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y aún en la sequía su hoja no caerá, sino que se mantendrá. Gracias, Señor, porque he entendido a través de esta parábola de la higuera que necesito, Señor, que a través del Espíritu Santo mi fe sea evaluada, porque no quiero caer, Señor, porque no quiero dudar de ti, porque no quiero pensar que a través de mis fuerzas yo soy capaz de sobrepasar cualquier situación, que yo tengo el control de toda mi existencia y la existencia de los que amo, porque eso es engañoso, porque el único que tiene el control de todas las situaciones eres tú, y ahí es donde entra a operar mi fe, Señor, a creer que tú eres el fundamento, a creer que contigo todo lo puedo, porque en Cristo somos más que vencedores, porque todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Aún dígale, oh Dios, gracias, porque tu misericordia me has extendido sobre mi vida. Y sé hoy, Señor, que aunque sea esa higuera seca, esa higuera hoy engañosa, tú me transformarás a ser ese buen árbol. Padre, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo nuestro Rey. Amén y amén. Bueno, familia, recuerde que nos vemos hoy en nuestro 7º día de tiempo de ayuno, 7 de la noche, en Yo Toco presencial, el resto de la ciudad es virtual. Les amamos mucho. Chao, un abrazo.